Y primero, para entender de dónde vino el tulip, aquí está Martín Lutero. Como sabemos, en 1517, él en la pared de una iglesia católica puso su lista de 95 quejas que tenía sobre la iglesia católica, y de esto empezó lo que conocemos como la Reforma. Por la Reforma regresamos, como nos enseñó Secundino, regresamos a las Escrituras como nuestra fundación de toda verdad sobre Dios. Lo que Martín Lutero descubrió fue que somos salvos por fe y no por las regulaciones de la Iglesia Católica, las tradiciones humanas que ellos habían inventado. Él leyó en Efesios 2, 8 a 9, que porque por gracias ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y este versículo fue un ataque contra la Iglesia Católica, porque la Iglesia enseñaba que uno se ganaba el cielo, ¿verdad? Haciendo buenas obras, dándole dinero a la Iglesia, yendo a misa y confesándose directamente a un padre. La Iglesia Católica hizo un contraataque contra la Reforma en el concilio de Trent. ¿Cómo se dice Trent en español? Trento. Hicieron una lista de ataques contra la Reforma y, por dijeron que si crees estas cosas que creen los reformadores, te pusieron una maldición, estás condenado. Y lo que ellos pusieron aquí dice, si alguien dice que por fe solo el impío está justificado, en tal sentido que no se requiere nada más para cooperar con el fin de obtener la gracia de la justificación, y que no es de ninguna manera necesario que esté preparado y dispuesto por el movimiento de su propia voluntad, que sea anátema. Anátema. Lo que los reformadores decían es, la salvación viene todo por Dios. Nadie busca a Dios. Primero el Espíritu Santo tiene que entrar a uno, cambiar el corazón de uno, y luego uno puede llegar a fe. La Iglesia Católica decía, si tú crees eso, anátema. Es malo lo que estás enseñando y te condenamos al infierno. En otra parte de este concilio escribieron, si alguien dice que el hombre es verdaderamente absuelto de sus pecados y justificado, porque ciertamente se creyó absuelto y justificado, o que nadie está verdaderamente justificado, sino que cree justificado, y que por fe sola, están dando un ataque contra la fe, que la fe es lo que nos salva, se efectúa la absolución y la justificación, que sea anátema. Ahí está otro ataque que dio contra el cristianismo, contra los reformadores, que dejaron las tradiciones a un lado y se fueron a las escrituras, pero la iglesia quería tener ese poder, esa autoridad sobre la gente, y dijeron, si crees que eres salvo por fe, tú ya estás afuera de la iglesia. Un poco años después, durante la Reforma, salió este hombre que se llama Jacobo Arminio. ¿Han escuchado de él? ¿Han escuchado del arminianismo? Estaba el calvinismo y estaba el arminianismo. El hermano Secundino nos enseñó sobre esto en las primeras clases. Esta enseñanza lo que hizo fue que la Reforma nos hizo 5 pasos para enfrente, diciendo que estemos salvos por fe, y el arminianismo nos trajo 2 pasos para atrás, diciendo que sí estamos salvos por fe, pero Dios está esperando que uno primero lo busque a Dios. Cuando el calvinismo dice que nadie busca a Dios, solo por el poder del Espíritu Santo puede alguien cambiar de mente. Entonces, el tulip, o en español será el tulipán, es un acrónimo utilizado para resumir los 5 puntos, lo que se llama los 5 puntos del calvinismo, pero quiero aclarar algo, que Calvino no tuvo nada que ver con los 5 puntos del calvinismo. Juan Calvino nació durante la misma época que Martín Lutero. Él fue uno de los más grandes que trajo enfrente en el cristianismo la Reforma, y ayudó a enseñar que la salvación viene toda de Dios. Entonces, cuando estos hombres se juntaron para pelear contra Jacobo Arminio, ese es el título que se le dio solo porque ese era un hombre muy conocido. Pero Juan Calvino en ese tiempo ya ni existía, ya estaba muerto. Que dice, el tulipán es un acrónimo utilizado para resumir los 5 puntos del calvinismo, o también se puede llamar
Y se me fue el nombre, si me acuerdo, hay otro nombre que se puede usar en vez de 5 puntos de calvinismo. Las doctrinas de gracia es otro nombre que se puede llamar los 5 puntos de calvinismo, que fueron codificados en los canones de Dont por los reformadores de Holanda, por el sínodo de Dont en 1618 y 1619, que se reunieron para abordar los puntos planteados por los arminianos de ese día. Esa es una breve historia de cómo llegó a tener el tulip. La primera letra de tulip es lo que se llama total depravity. Lo tenemos que traducir de inglés a español porque las letras empiezan con estas letras. Las palabras empiezan con las letras que están aquí. Total depravity, que se traduce como depravación total. La doctrina de la depravación total es un reconocimiento de que la Biblia enseña que como resultado de la caída del hombre, como leemos en Génesis 3:6, cada parte del hombre, su mente, voluntad, emociones y carne han sido corrompidas por el pecado. En otras palabras, el pecado afecta a todas las áreas de nuestro ser, incluyendo lo que somos y lo que hacemos, penetra hasta el núcleo mismo de nuestro ser para que todo esté contaminado por el pecado. Y todos nuestros actos justos son como trapos sucios. Eso lo leemos en Isaías 64:6, ante un Dios santo. La depravación total declara que cada persona, excepto Jesús, lo leemos eso en 1 de Pedro 2:22, es completamente tocada por el pecado en todo lo que es y hace. Lo que es y hace en su corazón, alma, mente, cuerpo, pensamiento o acción. En Jeremías 17:9 dice, más engañoso que todo es el corazón, y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? En Juan 3:19, y este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Leyendo esos 2 versículos, nos dice que el corazón es ¿qué? Es engañoso. A veces decimos, estamos haciendo cosas malas, pero yo en mi corazón siento que no estoy haciendo nada malo. La Biblia dice que no, tu corazón es engañoso. Si tu corazón te dice que estás haciendo algo bien, pero de verdad estás haciendo algo mal, tu corazón te está engañando. Y lo dice, y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron las tinieblas, amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Aquí va perfectamente para respaldar este término de que estamos totalmente depravados. Aquí nos dice que la gente del mundo rechaza a Dios. No solo rechaza, sino lo odian. Un ejemplo que yo siempre he dado es, no sé, alguna vez van a entrar a un cuarto donde hay cucarachas y usted prende la luz. ¿Qué pasa con esas cucarachas? Se esconden, ¿verdad? Ven la luz. En la noche están allí haciendo lo que quieren. Prenden la luz y se esconden. Eso es lo que el mundo hace con Dios. Jesús vino y ¿qué hicieron con él? Lo mataron. Exactamente. En Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se van desviados, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Creo que no puede ser más claro que eso. Y en Marcos 7:21-23, porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. De esta lista que di aquí, ¿cuántos de ustedes se imaginan que van hechos de estos pensamientos malos, fornicaciones? Y te acuerdas, Jesús dijo, no necesariamente tienes que tener una relación fuera del matrimonio para fornicar, ¿verdad? Nomás pensar en mal pensamiento. Sí. Robos, homicidios, dice que si odias a tu hermano, eres culpable de homicidio. Aunque vinimos a esta lista, a veces decimos, wow, yo no soy tan malo como este violador que está en la televisión, este asesino. Debemos recordar que enfrente de Dios, sin Cristo, hacemos lo peor. No vamos a poder estar enfrente de Dios en el día de juicio y decir, pero yo no hice estas cosas. Porque Dios puede leer nuestra mente y nuestro corazón y hemos hecho la mayoría de estos pecados.
alguna vez en nuestra vida. La siguiente es la U, que es Unconditional Election, que se traduce como elección incondicional. La visión reformada de la elección, conocida como elección incondicional, significa que Dios no prevea una acción o condición por nuestra parte que le induzca a salvarnos. Más bien, la elección descansa en la decisión soberana de Dios de salvar a quien Él se complace a salvar. Y en Efesios, tengo un versículo aquí, Efesios 1, 4, 5 dice, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor, nos predestinó por adopción como hijos para sí mediante Jesucristo conforme la buena intención de su voluntad. Aquí vemos que Dios nos escogió desde la fundación, antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Antes de que existiéramos, todavía no hacíamos nada malo ni bueno. Él nos escogió sin condición. Y luego nos dice, para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de Él. No es nada que nosotros hicimos, sino que fue la intención de Dios de escogernos sin condición. Si vamos a decir que Dios está esperando que la gente primero haga ciertas cosas, hay que decir que nos está dando un porcentaje. Y hace 70% cosas buenas, 30% cosas malas. Y Dios está esperando que llegues a un porcentaje. Hay que decir que la marca es 70%. Nadie va a llegar. Porque si tendremos primero la T, la de depravidad total, nadie lo va a buscar. ¿Qué es lo que Dios está esperando que hagamos para que Él diga, ok, te voy a escoger porque tú hiciste esto? Si nos deja así, si Él está esperando que nosotros hagamos algo para ser elegidos, ¿quién va a ser elegido? Nadie. Entonces, Él simplemente nos está escogiendo por su propia voluntad. Él sabe por qué, nosotros no sabemos por qué. Puede ser nomás, nos escogió porque cada 3 personas quiso escoger, pero Él tiene su plan. No sabemos ese plan, quizás un día en el cielo sí vamos a entender por qué es que nos eligió, o quizás nunca vamos a saber. En 2 Tesalonicenses 2:13 dice, pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque Dios los ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y en Efesios, en Romanos 9:16 dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Ahí está claro, ¿verdad? Que depende de quién, nuestra salvación, de Dios. Y voy a leer aquí el contexto de estos pasajes. Voy a leer Romanos 9:17-26, que dice, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia del que Él quiere y al que quiere endurece. Me dirás entonces, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién resiste a su voluntad? Al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela, ¿por qué me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario? ¿Y qué si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hace notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia, que de antemano Él preparó para gloria? Es decir, nosotros a quienes también llamó, no solo de entre los judíos, sino también entre los gentiles, que somos nosotros los gentiles. Como también dice Oseas, a los que no eran mi pueblo llamaré pueblo mío, y a la que no era amada, amada mía. Y sucederá que en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Aquí vemos que Dios escoge unos para salvación y otros para destrucción. Soy feo, ¿verdad? Soy fuerte. Pensamos, ¿es eso justo? Pero dice Pablo, ¿quién somos nosotros para decirle a Dios por qué a estos sí, a estos no?
Si nosotros queremos justicia, si de veras queremos justicia, ¿qué será lo justo? El infierno para todos. Él no tiene que escoger a nadie. Nomás con la razón de que escoge a alguien, Él va a ser glorificado. Pero también va a ser glorificado con los que va a estar para destrucción. Porque ahí va a enseñar su ira, su odio al pecado, y salva a unos para enseñar su amor a los que van a ser salvos. Se oye fuerte, pero hay que recordar que nosotros somos la criatura y Dios es Dios. Una de las cosas que me llama la atención es, por ejemplo, la gran misión es que tenemos que ir, porque nadie va a venir. Yeah. No les dijo a los apóstoles, quédense aquí en Jerusalén porque van a venir a preguntarles de Dios. No, fue todo al revés. Salgan de aquí de Jerusalén a todo el mundo, porque nadie les va a preguntar aquí de Dios. Nadie los iba a buscar. Y después, anoche estaba leyendo en Hechos y dice el pasaje aquí, en el capítulo 16, versículo 14, y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia de la ciudad de Tiatira, vendedora de púrpura, que adoraba a Dios, y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Dice, y el Señor abrió su corazón. Eso se me quedó grabado. Sí. Porque el Señor abrió su corazón para que escuchara lo que Pablo decía. Ahí está, perfecto versículo. Ella nunca lo iba a poder aceptar, que primero el Espíritu Santo entrara en ella y le abriera su corazón. Y eso es igual, estamos hablando cuando hablamos de elección, ¿cómo sabemos quiénes son los elegidos? No sabemos, ¿verdad? Nadie tiene una marca en la frente, no tiene una corbata especial, un color especial que nos dice, ese es uno de los... Tenemos que proclamar el Evangelio a todos y el Espíritu Santo se va a encargar en salvar a los que son de Él. Hermano, sí. Para mí en lo personal, yo le pido a Dios, para la seguridad de mis hijos, que Dios abra su corazón. Sí. Que yo no voy a poder abrir el corazón de mis hijos. Exactamente. De acuerdo a lo que me dice la palabra. Mi oración por mis hijos siempre es, Señor, abre tú su corazón de mis hijos. Yep. La elección incondicional significa que Dios, fuera de la soberanía de su propia voluntad, Dios escoge a la gente para la salvación, no basada en ninguna cualidad en sí misma y no basada en nada previsto en relación a ese individuo. En el contexto de teología reformada y la elección incondicional, la elección es la enseñanza que Dios, antes de la creación del mundo, eligió a algunas personas para ser salvos y no para otros. Su elección no se basó en ninguna decisión o calidad prevista en estas personas. En cambio, se basó únicamente en la voluntad soberana de Dios. La elección se basa en lo que está en Dios, no en lo que está en el hombre. Dios nos escogió para la salvación porque Él decidió otorgar su amor y gracia sobre nosotros, no porque nosotros somos dignos de ser salvos. Y eso nos debe traer humildad cuando hablamos de nuestra salvación. Nunca presumir que yo soy salvo porque yo hice esto. Porque lo que estamos diciendo es que hicimos algo especial para ganarnos nuestra salvación. Y esta gente son ignorantes. Ellos no entienden, no van a aceptar. No, nosotros estábamos en la misma condición que la demás gente. La única diferencia es que Dios, en su soberanía y su amor, a la mayoría de nosotros aquí nos escogió. La tercera es la L, Limited Atonement, es expiación limitada, y esta es la más controversial, la más difícil de entender, y ahorita vamos a ver la razón. Primero hay que definir expiación. Creo que muchos de ustedes que estuvieron en mi clase anteriormente escucharon esta palabra. Es la reconciliación de Dios y la humanidad a través de la muerte sacrificial de Jesucristo. La pregunta aquí que tenemos que hacer es, y vamos a tratar de contestar, es, cuando Jesús vino como hombre y murió en la cruz, hizo expiación por la gente, pagó por los pecados de la gente, murió por todo el mundo, o vino a morir solo por sus elegidos. Esa es la pregunta que tenemos que contestar. Vino a morir por todos y está esperando Él que alguien, y creo que sabiendo lo que significa la T y la U, nos ayuda a contestar esta pregunta. Si Él vino a morir y ojalá que alguien los coja, vamos a ver quién los coge primero. ¿Quién va a aceptar su
lo que Él hizo en la cruz, o vino con un plan y solo con elegidos en su mente. Hizo expiación solo para los elegidos. La expiación limitada es la enseñanza dentro del calvinismo o teología reformada que declara que Jesús solo llevaba los pecados de los elegidos para la salvación por Dios, y que no soportaba los pecados de cada individuo que alguna vez vivió. Y ya ven por qué es controversial esto, ¿verdad? Porque la Biblia nos dice que Él murió por todo el mundo cuando leemos esas palabras. Pero siempre tenemos que leer esos versículos en contexto. Cuando habla todo y mundo, ¿en qué modo lo está usando? ¿Y qué palabras está usando en el griego para usar mundo? ¿Y qué significa en el idioma original? Pero no vamos a entrar muy profundamente en eso. Solo vamos a leer unos versículos para ver. Y ustedes, yo no voy a ser dogmático en porque al último día sabemos que el único que va a ser salvo es el que llega a fe. No importa en cómo lo entendemos. Pero esto es otro método de pensar más profundamente en Dios y qué es lo que hizo por nosotros en la cruz. En Juan 10:15 dice, al igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre, doy mi vida por mis ovejas. ¿Dio su vida por todo el mundo o dio su vida por sus ovejas? ¿Quién son sus ovejas? Los elegidos, ¿verdad? Juan 10:25-29, Jesús les respondió, se lo he dicho a ustedes y no creen. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. Pero ustedes no creen, porque no son mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. La razón que marqué unas partes en rojo es porque allí nos contesta la I y la P. La I es irresistible grace, gracia irresistible, que el que Dios busca, esa persona no puede resistir la gracia de Dios y lo va a aceptar. Y la P es perseverancia de los santos, que el que Dios escoge, cambia el corazón, Él los va a preservar hasta el fin. Él va a garantizar la salvación. Y aquí vemos, mis ovejas oyen mi voz y las conozco y me siguen. Los que escuchan su voz, el que Dios les abre el corazón, van a aceptar el Evangelio. El Espíritu Santo no va a entrar en ellos, cambiar el corazón y todavía ellos resistir ese cambio. Y dice, y les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie los arrebatará de mi mano. Allí nos garantiza la salvación. Pero ya vamos a llegar más profundo en eso. La pregunta entonces es, ¿fue la muerte de Jesús suficiente para pagar por los pecados del mundo entero? Su muerte es suficiente para todos los pecados. No vamos a decir que Jesús, lo que hizo en la cruz, no es suficiente. Si Él quisiera salvar todo el mundo, ¿la muerte de Jesús en la cruz fuera suficiente? Sí, ¿verdad? Sería suficiente. Pero aquí está la respuesta. Su muerte es suficiente para todos los pecados, pero no es eficiente para todos los que hayan vivido. Es decir, la sangre de Jesús puede pagar por todos los pecados. Pero si vamos a decir que Él murió por todos los pecados, entonces, ¿a dónde se iría toda la gente? Sí. Al cielo. Pero sabemos que no toda la gente se va a ir al cielo, solo los que son elegidos. Entonces su muerte es suficiente para todos, pero no es eficiente para toda la gente. Gracia irresistible es una frase que se usa para resumir lo que la Biblia enseña sobre la obra sobrenatural del Espíritu Santo en la salvación de los pecadores. La doctrina también se conoce como vocación eficaz, gracia eficaz, llamado eficaz del Espíritu y transformado por el Espíritu Santo. Y esto va poco con lo que Secundino nos ha enseñado sobre el poder del Espíritu Santo y cómo entra y nos cambia y nos da fe. Cada uno de estos términos revela algún aspecto de lo que la Biblia enseña acerca de la doctrina de la gracia irresistible. Sin embargo, lo que es importante no es el nombre asignado a la doctrina, sino la precisión con la que la doctrina resume lo que la Biblia enseña sobre la naturaleza y el propósito de la obra del Espíritu Santo en la salvación de los hombres pecadores. Espiritualmente muertos. No importa el nombre que use para referirle a la doctrina de la gracia irresistible, un estudio exhaustivo de la
Biblia revelará que cuando se entiende correctamente es una descripción exacta de lo que la Biblia enseña sobre este importante tema. La doctrina de la gracia irresistible se refiere a la verdad bíblica de que cualquier cosa que Dios decreta suceda inevitablemente acontecerá incluso en la salvación de los individuos. El Espíritu Santo trabajará en las vidas de los elegidos para que inevitablemente lleguen a la fe en Cristo. La Biblia enseña que el Espíritu Santo nunca deja de traer la salvación a aquellos pecadores a quienes Él personalmente llama a Cristo. En Tito 3:5 leemos, Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento, de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Ya hemos aprendido esto, ¿verdad? Las últimas semanas, hermano Secundino. Si el Espíritu Santo entra en alguien, Él los va a cambiar. El Espíritu Santo no está entrando adentro de alguien y ojalá que lo pueda convencer. Entonces no sería Dios. Si Él va a entrar adentro de alguien y le va a cambiar el corazón, esa persona va a llegar a la fe. No va a poder resistir. Y no es porque va a resistir y a fuerza lo va a arrastrar, sino que esa persona va a querer seguir a Jesús. En Mateo 22:14 leemos, porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Y va con la que es suficiente, pero no es eficiente para todos. El Evangelio es proclamado a todo el mundo. Toda la gente lo escucha. Dios nos dio ese honor de compartirlo con todo el mundo. Pero no va a trabajar en ellos si el Espíritu Santo no entra en ellos primero. Casualmente en la Gran Comisión dice ir y predicar, pregonar el Evangelio. No dice ir y cambiar a la gente. Ya. Nuestro trabajo es anunciarlo. Y se nos quita la ansiedad de ver cuándo esa persona viene a Cristo. Ese no es nuestro negocio. Nuestro negocio es siempre tener la oportunidad de predicar el Evangelio. Y también es una razón para tener paz y no desesperarse cuando usted le está predicando a alguien y esa persona no quiere entender. Usted debe predicar y tener paz, que usted hizo lo que hizo y Dios va a hacer lo demás, si es de Él esa persona. Filipenses 2:12-13. Así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora muchos más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer, para su buena intención. Hasta el querer y el hacer no viene de nosotros, viene de ¿quién? De Dios. La razón que estamos aquí ahorita es no por nuestra propia voluntad. Si nos hubieran dejado nuestra propia voluntad, nos hubiéramos dormidos en la cama. Estamos aquí porque Dios nos dio el querer. Juan 6:28-29. Entonces le preguntaron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús les respondió, esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. Y otra vez lo regresa, es la obra de Dios. Ellos están diciendo, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Y Jesús los corrige, esta es la obra de Dios, que ustedes crean en el que Él ha enviado. Hechos 13:48. Oyendo esto los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron cuantos estaban ordenados a vida eterna. Y creyeron, no dice creyeron los que quisieron, creyeron los que ¿qué? Los que estaban ordenados a vida eterna desde la fundación del mundo. Juan 1:12-13. Pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Otra vez, siempre nos regresa, apunta para atrás a Dios, que nuestra salvación, nuestra fe, no vino de nosotros, vino de Dios. Estamos llegando a la última, creo que sí vamos a terminar. Quedan 15 minutos. Perseverancia de los santos, perseverance of the saints, la P. Y ven cómo empezando con la T, todo empieza como una rompecabezas, las piezas empiezan a juntarse bien. La perseverancia de los santos es la enseñanza que la obra de Dios, el Espíritu Santo, nunca cesará en el cristianismo. Que todos los verdaderos
los verdaderamente regenerados nunca dejarán de creer y confiar en Cristo, que nunca perderán su salvación y que perseverarán hasta el final, porque Dios ha prometido nunca dejarlo o abandonarlos. Esta doctrina no significa que todos los que profesan ser cristianos perseveren, porque pueden haber aquellos que son convertidos falsos y no son verdaderamente regenerados. Creo que muchos han conocido gente así, ¿verdad? Que vienen a la iglesia, a veces hasta hacen mucho show y a la semana ya no los ven. A veces hasta lloran, cualquier cosa hacen. Dicen que ya tienen fe en Cristo, pero ¿qué pasa con ellos? 2, 3 meses después ya no los regresan al mundo. Y aquí nos dice que son cristianos falsos. En otras palabras, hay personas que parecen ser salvos, pero que no lo son. Estos a menudo se alejan de la fe, y eso lo leemos en Marcos 4, 3-9. También la perseverancia de los santos no significa que aquellos que son verdaderamente salvados no se descarriarán ni tendrán fuertes dudas acerca de su fe. Significa que en última instancia permanecerán en la fe porque es Dios quien los mantiene y no ellos mismos. No quiere decir que nunca vamos a tener problemas. Puede haber hermanos que están en la fe por 5 años y a veces desaparecen. ¿Qué pasó con ellos? Quizás están batallando. Pero si de veras son salvos, Dios los va a preservar y los va a traer para atrás a la iglesia. La Biblia enseña que aquellos que han nacido de nuevo continuarán confiando en Cristo para siempre. Dios, por su propio poder, a través de la presencia residente del Espíritu Santo, guarda o preserva al creyente para siempre. Esta maravillosa verdad se ve en Efesios 1, 13-14, donde vemos que el creyente está sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión de la compra a la alabanza de su gloria. El que el Espíritu Santo marca con su sello, ese va a ser salvo hasta el fin. Y en Juan 10, 28 dice, yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Y Juan 6, 39 dice, y esta es la voluntad del que me envió, que todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el final día. Y ya vamos a terminar con puros versículos respaldando esta doctrina. Filipenses 1:6. Estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Ahí tenemos la garantía de que si estás en Cristo, Él te va a preservar. Romanos 8:28-30. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. A los que justificó, esos también glorificó. Si te escogió, todas estas cosas son garantizadas. Juan 10, 27-29. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio, es mayor que todos, a nadie las puede arrebatar de mi mano. Juan 5:24. En verdad les digo que el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna. Ahí está la garantía. No dice, quizás tenga vida eterna. ¿Se puede ganar la vida eterna? Dice, tiene. Y no está hablando de que tiene cuando se muere, está hablando del momento que llegas a fe. Ya tienes vida eterna. Y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Primera de Juan 2:19. Ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que todos son de nosotros. ¿De quién está hablando aquí? Los que los profesan ser cristianos, pero en verdad no son. Supongamos que yo sé que varios de nosotros, de jóvenes o de niños, éramos católicos. Ya estábamos predestinados a cuando ya fuéramos adultos y tuviéramos conocimiento de quién es Dios y cómo retirarnos de esas falsas cosas. Ya nos tenía predestinado Dios a que el Espíritu entrara en nosotros un día
en nuestra vida y estar aquí. Sí, porque aquí nos dice que fuimos predestinados desde antes de la creación del mundo. Solo tenía en este lugar, pero estábamos para venir Sí. algún día a él. Ya todo estaba decretado por Dios. Sí. Hace 100 años entonces. Mateo 17, 21 a 23. No todos el que me dice, y esta es una advertencia a los cristianos falsos, y específicamente los que están en la iglesia, que profesan ser cristianos. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declaré, jamás os conocí. Apártense de mí, los que practican la iniquidad. Esto nos regresa para atrás a los frutos. ¿Cómo sabemos un cristiano auténtico? ¿Cómo sabemos que alguien es un cristiano auténtico? Por sus frutos, ¿verdad? Entonces hay cristianos que profesan ser cristianos, vienen los miércoles, los domingos, hacen lo que tienen que hacer en la iglesia, pero en su vida personal no están enseñando esos frutos. Y Dios sabe de esas cosas. Aunque nosotros de aquí los miremos y digamos, este es un buen líder, es una buena persona, es buen cristiano, mira cómo ayuda en la iglesia. Pero solo Dios conoce su corazón y conoce sus pensamientos. Y esta gente son los que un día van a tener que dar cuentas a Dios. Tú hiciste eso en la iglesia solo porque querías dar la imagen de que eras esto. Pero en realidad eras falso. Y eso es para que nosotros nos examinemos si de veras estamos en la fe. Y aquí nos dice en 2 de Pedro 1:10, así que hermanos, sean cada vez más diligentes para hacer firme su llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hagan estas cosas, nunca caerán. 1 de Juan 2:3-4, y en esto sabemos que lo hemos llamado a conocer, si guardamos sus mandamientos. Y ahí está. La pregunta es, ¿somos salvos por seguir los mandamientos? No, ¿verdad? Seguimos los mandamientos por resultado de que somos salvos. Somos salvos, Dios nos da fe, nos justifica y el resultado de eso somos santificados. Y eso es un proceso donde vamos mejorando, vamos aprendiendo sobre Dios, nos hacemos mejores cristianos. Es evidencia de nuestra salvación, no al revés. El que dice, yo lo he llegado a conocer y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Segunda de Corintios, ya es el último versículo, ya terminamos la clase. Segunda de Corintios 13:5, póngase a prueba para ver si están en la fe. Examínese a sí mismo o no se reconoce a ustedes mismos que Jesucristo está en ustedes, a menos que en verdad no pasen la prueba. Aquí está, pónganse en prueba. ¿Cómo nos ponemos en prueba? ¿Cómo sabemos que estamos en la fe? ¿Qué es la base de nuestra fe? ¿Y cómo sabemos que nuestros frutos están alineados en las Escrituras? Siempre regresamos a las Escrituras en todo aspecto de nuestra vida. No solo en lo religioso, no solo lo que hacemos el domingo, sino cada aspecto de nuestra vida, cómo nos conducimos con la gente, nuestras opiniones, el modo que vemos el mundo, el modo que pensamos. Todo tiene que alinear con la Biblia. No irnos con las corrientes del mundo, no ver lo que está pasando en las noticias, qué es lo que esta comunidad cree. Entonces yo soy de esta comunidad, yo voy a seguir esta corriente porque así piensa este grupo. Siempre tenemos que regresar a las Escrituras y alinearnos con lo que Dios dijo. Porque el día va a llegar donde Él nos va a juzgar nuestros frutos. Y no nos va a juzgar según la cultura que vivimos. Nos va a juzgar según ¿qué? Las Escrituras. Esta es nuestra base que nosotros tenemos que regresar a ver si de veras estamos nosotros en la fe. Ese es el examen, la prueba que nos tenemos que tomar. Siempre leer qué es lo que Dios dice de esto y hacerlo. No vamos a ser perfectos, vamos a fallar. Pero Dios nos conoce nuestro corazón. Y si el Espíritu Santo está en nosotros, vamos a ver esos frutos. Gracias, sí. Y también por eso tenemos también la iglesia. Nuestros hermanos, somos responsables de nuestros hermanos. Si vemos que un hermano está haciendo algo que no está conforme a las Escrituras, tenemos que llamarle la atención. Pero siempre conforme a las Escrituras, no legalismo. No inventarnos algo, porque mi opinión es de que esto es malo. Siempre tenemos que tener evidencias de las Escrituras de que esto que está haciendo esta persona es malo. Y no solo porque la convicción que uno tiene sobre un tema, porque alguna vez
tengo un primo que hacía estas cosas y me hizo daño, entonces yo tengo algo contra este tipo de acción. A veces son nomás cosas personales que tenemos y tenemos odio sobre ciertas cosas que hacen. Siempre tenemos que regresar a las escrituras cuando vamos a corregir a alguien en su pecado. Okay, vamos a terminar con una oración ya que son las 10:15. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que tuvimos hoy. Como siempre, seamos bendecidos con tu palabra. Sabemos que muchos antes de nosotros murieron para traernos estas verdades y sin ellos hubiéramos estado todos todavía siguiendo tradiciones de hombres. Pero sabemos que todo fue bajo tu voluntad y todo fue decretado y pasó con un propósito. Te damos gracias. Espero que esta clase fue de bendición y nos ayude a ser mejores cristianos. En el nombre de tu Jesús. Amén.